Hola familia, hoy nos vamos de cacería, vamos a ir a un lugar donde vamos a encontrar muchos juguetes vintage, juguetes de novedad, pero por supuesto también muchos Hot Wheels. Vamos a ver qué sale, bienvenidos a una aventura más de Custom México. Ya estamos de regreso familia. Ahora venimos a un evento muy especial. Este evento se llama Zero Manía. Está diseñado para los coleccionistas de juguetes vintage. También venden juguetes nuevos, juguetes de novedad. Pero bueno, lo que más se comercializa aquí son juguetes vintage. Me gustaron mucho estas figuras. No me acuerdo de dónde son. La verdad es que como ustedes saben no son mucho de figuras. Pero nos invitaron y vamos a ver qué encontramos. También nos dijeron que había Hot Wheels. Hay coches antiguos, vean, este muñeco está bien bonito, yo no sé en qué serie o qué película salió, pero están bien padres, ya están empacados con la marca de Zero Store. Visiten la página de Facebook, se ve que tienen buenas figuras, está muy bonito. Me llamó la atención esta figura, no sé de qué caricatura o qué película sea, pero está increíble. El arte de las figuras es muy bonito, vean un Capitán América afroamericano. Está interesante saber por qué es un afroamericano, está increíble, hay muchas figuras de acción, yo estoy maravillado con estos tres, no me acuerdo dónde los vi, no creo que sean de Star Wars, no sé dónde los vi, pero están muy padres. Yo estoy seguro que en algún momento los coleccioné o los tuve de niño tal vez, no sé. Si ustedes saben de dónde son estas figuras, por favor escríbanlo aquí en los comentarios. Batman, está padre este Batman con su armadura. Vean estas figuras, estos muñecos ya son de otro nivel. Están impresionantemente articulados. Wow, Black Panther. Este estuche está increíble. Civil War, está selladito. La figura está impresionante. Es increíble cómo ha evolucionado el juguete, amigos. Tiene mucho que no vaya tantos muñecos juntos. Ahorita vamos a recorrer Zero Manía. Está increíble, hay muchas figuras de acción. Sí me ando comprando algo de aquí, The Avengers, Black Panthers. Híjole, están bien bonitas. Vamos a ver qué más encontramos aquí en Zero Manía. Vamos a echarnos un taquito de ojo con todas las figuras y juguetes que hay por aquí. Estas revistas son viejísimas, ¿eh? Fue el
relativamente, bueno, se iniciaron en el 70, a finales de los 70s. Los 80s y los 90, bueno, en medio de los 90 fue cuando... ¿Este era como el Telerisa? Es que me suena como que lo vi en alguna parte, pero no me acuerdo dónde. No, es que primero surge el Simón Simonazo y después del Simón Simonazo sacan uno que se llamó Video Risa, que eran las parodias de lo que había en cine, en tele, ¿no? Tele en ese momento. Y el Simón Simonazo pues eran las andanzas de tres chavos de barrio. Fíjate que me suena, no sé si has tenido algún recuerdo, quizás esto lo he visto en alguna parte, pero no te acuerdas dónde. Sí, ahorita me remontó. Esas cosas que yo lo he visto, o tratas de acordarte, ¿no? ¿Dónde? Sí, que yo si te llamó la atención. Tuviste, o si... Sí, luego así pasa. Estoy casi seguro que leía esto, pero ya no me acuerdo. Sí, el Simón Simonazo eran las andanzas de esos tres. Las patoaventuras. ¿Cuánto cuesta este, por ejemplo? En 60 el que guste, ya 60 si te llevas pesos. varios, pues te doy precio. Viendo esta revista, recordé una parte de mi infancia que tenía olvidada. Si mal no recuerdo, esta revista me la prohibieron mis papás porque tenía temas, pues no para niños. Era una revista que era para mayores de 18 años. Esto es lo padre de estos eventos, poder recordar tu infancia. ¡Qué buenos tiempos! Vamos a ver qué más encontramos aquí en Ceromanía. Seguimos aquí, amigos, en Ceromanía. Está increíble, la verdad es que la buena vibra se puede sentir. Ya encontramos algunos carritos, este de Bimbo está padre. Me encantó mucho que tienen la onda vintage, la onda setentera. Hay mucho juguete viejito. Y bueno, aquí como en todo la cosa es buscarle. Ya nos llevamos algunas cosillas, mi hijo se compró bastantes, por cierto. Este carrito de las tortugas ninjas está impresionante, está bien bonito. Es de una pista, de esas pistas viejitas. La parte que ven de los cables es donde se juntaba con la pista y así podían correr. ¿Y qué me dicen de estos yoyos? ¿Quién no jugó con un yoyo de Coca-Cola, con un yoyo Duncan? Que eran con los que jugábamos antes nosotros. Estos yoyos de Coca-Cola los tienen aquí en la venta en 40 pesotes. Están bien bonitos. Y vean este Viewmaster. Cuando era niño yo jugaba con un Viewmaster. Aquí podías poner las películas y las ibas viendo poco a poco. Las cambiabas con la palanquita que se encuentra del lado derecho. Muy buenos recuerdos. La verdad es que estoy maravillado. Tengo que venir a más de estos eventos para recordar mi infancia. Es bien extraño porque no recuerdo muchas partes de mi infancia y con estos juguetes los puedo recordar. Vamos a seguir recorriendo Ceromanía. Está increíble este lugar. Hola familia, estamos aquí con Luis Ríos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí al Ceromanía. Estamos visitando Ceromanía, que es un concepto muy padre. Hay juguetes vintage, hay
gran cantidad de cosas y también hay Hot Wheels, que es lo que nos gusta. Platícanos, ¿qué es Ceromanía? ¿Cuánto tiempo tiene Ceromanía? Mira, Ceromanía ya va para 5 años. 5 años. Más, cumplió ya 5 años. Es una reunión que empezó con unos amigos. Yo empecé como asistente. Y de lo que es 1 año y medio para acá, ya también entro ahorita como expositor, ¿no? Empecé como igual que todos, yo creo, comprando figuras, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, pues hay que hacer dinámica la colección y hacer cambios y todo eso. Y cuando decidí traer a vender cosas, así también así es. Oye, y para toda la banda que le interesa lo de las figuras, los coleccionables, todos los compañeros coleccionistas, ¿cada cuándo se juntan los compañeros de Ceromanía? Hacemos una vez al mes lo que es el evento. Por lo general es siempre en domingo. Eso no como programa, pero bueno. Por el programa de los 60, ¿no? Exactamente. Y sí, por lo general es casi el tercer domingo de cada mes. En la página de Facebook lo buscan como Ceromanía. Y ahí siempre previo, mínimo una semana o antes, está la publicación de en qué fecha y el lugar. Que ahorita llevamos ya aquí tres meses con esto. Y por lo pronto ahorita aquí podría ser como permanente ya. Tienen figuras muy coleccionables, como saben, el canal es de coches, pero ahorita hay unas figuras que llegan a costar hasta 3,000, 4,000 pesos. Para la gente que colecciona figuras, este es el lugar. Aquí van a encontrar de todo. ¿Qué figuras son las que más pueden encontrar aquí? Mira, en general, como tú bien lo dices, pueden encontrar desde vintage, nuevas, tanto en caja, carded, luz, sueltas, de todo. Tanto Marvel, Star Wars, Tortugas Ninja, Caballeros del Zodiaco de repente también por ahí. En todo, O sea, sí, no es una línea en general, pero pueden encontrar de todo. Así es. Platícanos, ¿qué onda con esta figura que tienes aquí? Este es un Black de Titanium, lo que ahorita vienen siendo, en las nuevas ediciones que sacan ya son como Black Series de 3/4. Es un cazarrecompensas, el boss. Y trae su capelo, incluso para protección. Esta era de mi colección, como ya muchos se fueron y fue el único que sobrevivió, pues ya también me lo estoy trayendo ahorita a la venta, si es que alguien me dice. ¿Cuánto cuesta una pieza como esta? Normalmente anda en 400 a 500 pesos. Yo lo estoy ofreciendo en 400 pesos y está enterito. De hecho, incluso el capelo, en la parte de atrás de los tornillos, se le puede quitar el capelo si es que lo quieres exhibir sin el capelo. Perfecto. Bueno, amigos, tienen que visitar Ceromanía. Van a encontrar muchas cosas para su colección. Cada domingo, primer domingo, último domingo. Por lo general es acá siempre después del día 15, después del día 15. El domingo que sigue. Por lo general es como que la regla general, así es. Perfecto, para que se vengan a gastar la quincena. Bueno, vamos a ver qué más podemos acá encontrar en Ceromanía. Así es. Ya está desarmando. Sí, ese ya llegó bien. ¿En cuándo lo tiene? ¿50? 40. 40 pesotes. Un crush. ¿Estos son del original, verdad? No, ya nomás en bootleg. Pero no son de los originales de los primeros. Es copia, es el pirata de los primeros. Que le dicen bootleg, pirata. Los se pusieron muy de moda ahorita, ¿no?
Sobre todo los transparentes de esos se fueron a más de 1,000, 2,000 pesos andan. Y este juguete todo lo tengo en una pequeña vitrina. Así, nomás. O sea, todo nuevo, se parecía nuevo. Sí. Los famosos. Siempre me pasaban mucho estas. Y ese era el que casi todos tuvimos porque era el más barato. El Sí. Cóndor. ¿Y este en cuánto lo tienes? 3.50. ¿Este en cuánto lo tienes? 40 también. ¿Está? ¿Y el desarmado? 20 pesitos ese. Yo me acuerdo que jugué con estos, porque los tengo en la memoria, pero no me acuerdo dónde. ¿Este cuánto lo tienes? 3.50. Es Transformers, ¿no? Ajá. Es de los GoBots, Robots. que eran como la competencia. Aquí los hacía en Sueño. Y eran más baratos, supongo. Un poquito, no tanta diferencia, pero porque también era licencia japonesa. Me voy a llevar estos por la melancolía. Estos son Crash, ya no hay. Estaban padres. Ya salió la chuleta, familia. Estos Crack Ups o Crash, como le decía yo de niño, son una belleza, valen una lana. Este está maltratado, pero es el francés. Vamos a continuar, vamos a ver qué más sale aquí en Cero Manía. Saludando a Houston, México, desde Ceromanía. Bueno, familia, seguimos aquí en Ceromanía. Ya hicimos un pequeño recorrido, ya vimos varias piezas que están increíbles, muchas figuras de acción. Y estoy aquí con el buen Martín, parte del staff de organización de este evento. Platícanos, ¿por qué es recomendable venir aquí a Ceromanía? Ceromanía es el lugar donde ustedes pueden venir, conocer gente, pueden conocer productos, pueden convivir, pueden alienarse con todas las personas que les guste este bonito hobby. Realmente Ceromanía, el pretexto es la compra, venta y el intercambio, pero al final del día nosotros lo que buscamos en Ceromanía es crear una comunidad sólida de coleccionistas, que esto nos permite intercambiar no solo el producto en sí, el conocimiento y el cariño, ¿no? Porque al final del día esto es una pasión y es una cuestión del ser humano que de repente tiene que sacar. ¿Por dónde? A través del coleccionismo, a través de muchas catarsis. Y en este sentido, eso es lo que buscamos en Ceromanía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Algo que vi que me gustó mucho, que es lo padre de este tipo de eventos, es que me retomaron a mi infancia. Me encontré unas figuras que no veía en años y de repente empecé a imaginar y a recordar muchas cosas. Esto padre, ¿no? Recordar vivencias. Mira, al final del día volvemos al punto que el ser humano lo que colecciona son momentos, ¿no? Sí. Este tipo de figuras, este tipo de olores, este tipo de experiencias, lo que son catalizadores que nos permiten remontarnos y llegar a esos momentos. Pero al final del día lo que a las personas les sirva, ¿no? Y si aquí, existe la nostalgia y eso te permite hacer un clic con tu pasado, pues qué mejor. Nosotros lo que buscamos es siempre la sanidad de la mente, la sanidad del espíritu, y buscamos que al final del día, digamos que la sociedad ya está muy rota. Nosotros tratamos de que aquí sea un epicentro donde la familia cree puentes y vínculos de padres a hijos, entre sobrinos, y que la familia sea, digamos, la célula primigenia de la sociedad. Entonces nosotros lo que tratamos es eso, de tratar de que la familia vuelva a unirse, vuelva a adaptarse, y sobre todo con estos pequeños eventos. Es nuestra manera de cambiar el mundo, ¿no? De tratar de hacer un mundo mejor para las personas. Qué bueno, amigo, muy padre lo que dices, la verdad es muy padre. Dense una vuelta, visítenlos, ya platicamos cada cuándo están. Vayan al Facebook de Ceromanía, agréguense y no tienen que gastar mucho para ser coleccionistas. Se pueden divertir muy bien y coleccionar buenas cosas con poco dinero, poco no. Bueno, mi hermanito.
Dice que no. Una lana, pero lana. eso es lo de menos. El dinero va y viene. La verdad, las experiencias, las amistades que haces, eso es lo que realmente no tiene precio. Y eso es lo que al final del día te llevas en el corazón y te vas a llevar a otros lugares donde lo material no te sirve, ¿no? Es correcto. La verdad es que qué gusto por acompañarnos, qué gusto que vinieran, les agradecemos y esta es su casa. El evento no es mío, no es de él, el evento es de todos y el evento es de ustedes. Vengan, apropiense de él y tengan su ventana, tengan un foro para hacer lo que guste. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Las subastas, me gustaron mucho las subastas. Ahí andamos tratando de, ahorita ya se nos ha ido la gente, pero bueno, no siempre todo sale como queremos, ¿no? Pero está muy padre la dinámica. Está muy chidísimo. Hermano. Familia, muchas gracias. Vamos a seguir viendo un poco más de Ceromanía. Continuamos. Gracias. Abur. 1, 2, 3 y... Bueno, familia, estoy aquí con Héctor, que nos va a platicar la historia de este Godzilla. Platícanos, amigo. Hay una historia bastante, bueno, la verdad no está corroborada, pero me la platicó una vez un amigo que pues también se dedica a coleccionar cosas, sobre todo cosas hechas en México. Entonces me decía que la marca es un Godzilla Imperial, así se le conoce. ¿Por qué Imperial? Es una marca o era una marca que hacía puros animalitos como de goma plástico. Pues dinosaurios, animalitos de granja, caballos, etc. Entonces me platicaba él que le entran como que a la onda de tener licencias y la licencia que obtienen es la de Toho, la de Godzilla. Entonces editan este Godzilla en dos tamaños, está este que es el grande y luego está uno que es como que la mitad de ese. Entonces dicen que a raíz de eso se fueron a la tierra. Realmente no sé si haya sido verdad o no, pero pues obviamente no tuvo el impacto, las ventas que esperaban en cuanto a la figura. Y porque de hecho yo me acuerdo que de chico, por eso es que lo tengo, por eso es que lo conseguí. Yo me acuerdo que de chico los vendían en los Aurreras. Es correcto. Entonces ese pues yo siempre lo quise, se lo pedí a los Reyes. Sí me lo trajeron, pero me trajeron el más pequeño, entonces chiquito como todos. Sí, entonces mi trauma, igual que a todos, era tener el grande y pues aquí está. Ese es tuyo ya. Sí, ya. Pero digo, al rato, como todo, me entra la loquera de que no tengo espacio y los empiezo a vender, ¿no? Pero por el momento es mío. Es tuyo. Y estoy bien feliz y contento. Qué padre. Felipe y con tenis. Sí. Muy bonito. De tenerlo. Oye, viejo, ¿cómo te encontramos en redes sociales para que la gente te agregue? Estoy como Héctor Jaramillo. Jaramillo. No tengo, bueno, sí tengo dos páginas de ventas. Una que se llama el Videoclub Querétaro. Ok, va a aparecer en pantalla. Y el otro es Bazar de Coleccionables. Ahí pues pongo a la venta las figuras y demás. Muchas gracias. Aquí estamos. Un gustazo que hayan venido. ¿Sale? Bueno, familia, vamos a continuar. Vamos a ver qué más encontramos aquí en Ceromanía. Muchas gracias. Bueno, familia, yo me fui bien rayado con mi Crash. Ya no nos dio tiempo de revisar todo lo que compramos, pero más adelante vamos a hacer un unboxing de lo que encontramos aquí en Ceromanía. Quiero agradecer mucho a Rubén por la invitación y a toda la banda y el staff de Ceromanía. Lo pasamos increíble. Es un gran evento, no se lo pueden perder. Si les gustó este video, por favor compártanlo, denle like. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.